Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión, a esta primera clase de nutrición aplicada a fitness y deporte. Primera de este año, por supuesto, me refiero a este 2024, ya que el año pasado tuve oportunidad de estar compartiendo por aquí con ustedes. Y nuevamente arrancamos este ciclo de sesiones donde estaremos revisando temas selectos de nutrición aplicada a fitness, deporte y por acá un poquito más también de culturismo natural. Entonces, la intención es poder compartir con ustedes sobre todo pautas, tendencias, evidencia científica que les pueda servir tanto para ustedes aplicarlo para sus objetivos personales, como también para poder llevar a cabo el diseño de planes de alimentación para otras personas. Entonces, vamos a empezar con esta primera sesión y prácticamente, chicos, lo que quise hacer con este tema es dar un poquito de luz, un poquito de guía en los objetivos que ustedes tengan para este año, en las metas que puedan estarse planteando. Sobre todo porque muchas veces suele surgir esta duda acerca de qué hacer primero o qué tengo que hacer en este momento, si debo enfocarme en aquello que conocemos como definición, pérdida de grasa, pérdida de peso en general, o tendría que hacer una etapa de volumen, una etapa de ganancia de masa muscular. Entonces, la idea es en esta clase, en esta sesión, darles primeramente una orientación para que ustedes sepan cómo elegir alguno de los procesos y sobre todo establecer una estrategia óptima para ver esos resultados que están buscando. Incluso creo que esto hace mucha luz para poder definir qué quiero en realidad, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos y, por supuesto, poder adaptar las pautas nutricionales a ello, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar, chicos. Espero que por acá ya se estén conectando. También les comento que vamos a tener abierta la opción de que ustedes hagan preguntas, ya sea que nos estén viendo por YouTube, por Facebook. Pueden escribir sus preguntas, me las van a hacer llegar por acá. Entonces, estaré al pendiente de ellas y podemos irlas resolviendo durante la sesión. Bienvenidas, chicas y chicos. Vamos a dar inicio con este tema. Y bueno, lo primero que quiero empezar a compartirles es un concepto o algunas ideas en general que solemos tener dentro de los gimnasios. Sobre todo que por ahí muchas veces solemos tener objetivos que posiblemente no sean tan objetivos, valga la redundancia por ahí. ¿Por qué les digo esto? Sobre todo porque muchas veces nosotros llegamos al gimnasio con una idea o con un propósito, fíjense, primero y antes que nada quiero mencionar, de vernos como alguien más. Muchas veces tenemos por ahí una meta, a lo mejor en imagen, incluso en fotografía. Créanme que conmigo han llegado personas a decirme, oye Gaby, mira, yo me quiero ver así, ¿no? O sea, este es mi objetivo, esta es mi meta, mostrándome pues una foto de algún influencer, algún atleta por ahí a quien admiramos. Y aunque eso, chicos, puede resultar estimulante hasta cierto punto, puede brindarnos un poco de motivación, pues resulta en realidad muy poco asertivo. ¿Por qué? Sobre todo porque hablando de composición corporal, hablando incluso de genética, de tendencia natural del cuerpo, pues seguramente los resultados que nosotros podríamos obtener van a ser diametralmente distintos a lo que vemos en otra persona. Es por eso que no resulta objetivo compararnos con otros individuos, aunque estemos siguiendo un proceso similar. Entonces, eso es primeramente lo que observo. Pero también suele haber por aquí un concepto que poco a poco se ha ido erradicando un poquito, que se ha ido cambiando ya, pero que aún está presente, que es esta idea del buscar solamente definir, ¿no? O sea, incluso hay personas que me dicen, Gaby, yo no me quiero ver tan fuerte, tan musculoso, no quiero tener un cuerpo de culturista. A veces lo decimos incluso un poquito a la ligera, como si esto fuera algo sencillo de conseguir. Y decimos, es que yo en realidad solo quiero definir o solo quiero hacer un proceso de definición. Ahora, chicos, algo que necesitamos entender con este concepto es que para la mayoría de nosotros, ese proceso que estamos pensando de definición o esa imagen que queremos conseguir, se consigue muchas veces con un trabajo, les pongo por acá, intenso y constante de dos cosas, que serían por un lado, la ganancia de masa muscular, el aumento de músculo, la mejora de la calidad a nivel de músculo y por otro lado, la disminución de grasa corporal.
Muchas veces yo lo que observo con este proceso, con esta idea de definición, es que únicamente nos centramos en la pérdida de grasa. Y aunque esto puede ayudarnos de manera general a lucir mejor, no siempre vamos a conseguir vernos como nosotros queríamos o como nosotros tenemos en mente con ese simple proceso de definición. Incluso para muchas personas, lamentablemente, dietas muy restrictivas, dietas muy extremas, muy bajitas en calorías, a veces sí muestran un resultado en la báscula, nos hacen ver menos peso, pero a nivel estético, a nivel de físico, no es el resultado que nosotros esperábamos, ¿no? Y les digo, muchas veces esa pérdida de grasa únicamente lleva, sí, a lo mejor a perder peso, a disminuir circunferencias, a tener como tal un menor porcentaje de grasa, pero no necesariamente quitando esa grasa vamos a tener la calidad muscular suficiente para mostrar un buen punto estético. Y eso es lo importante, que eso nos va a reflejar que previamente tuvimos que haber trabajado o incluso a la par, que ahorita lo veremos, en esa mejora de la composición corporal, en ese aumento de masa muscular para poder ver realmente resultados, pues digamos, más bonitos estéticamente hablando. Y en ese sentido, chicos, algo que cobra un papel relevante incluso más allá de la alimentación es, por supuesto, el entrenamiento de fuerza. Algo a lo que muchas personas, no en el medio de fitness, pero sobre todo en, digamos, en población general, todavía suele hacer cierta resistencia, ¿no? O sea, todavía hay muchas personas que dicen, Gaby, pero yo no quiero hacer pesas, a mí no me gusta, no me interesa, no me quiero poner grande, no me quiero poner musculoso, cosa que sabemos ni se consigue tan fácilmente, chicos, ni va a ser un proceso de la noche a la mañana. Entonces, por ahí solamente hacer énfasis en perderle el miedo a este tipo de entrenamiento y aclarar que en este proceso de mejora de composición corporal, ya sea un volumen, un aumento de músculo o en la disminución de grasa, es normalmente lo más recomendado y la mejor estrategia. Les diría que es un sí o sí. Antes hacía más énfasis en ello cuando buscábamos la ganancia de masa muscular, el aumento de músculo, de volumen, de tamaño, pero hoy en día sabemos que también es un elemento clave para llevar a cabo una pérdida de grasa efectiva y sobre todo mejorar realmente nuestra estética corporal, ¿vale? Entonces, eso pues sería un aspecto por aquí fundamental. Ahora, vamos a definir un poquito de estas etapas, vamos a hablar un poco de las características de cada una, sobre todo para aquellos que me escuchan y a lo mejor no tienen tan clara la diferencia entre estos dos conceptos y sobre todo en lo que nos estaríamos refiriendo a lo largo de toda la sesión. Entonces, para empezar, chicas, chicos, nos estamos dirigiendo aquí sobre todo objetivos de modificación de la composición corporal que muchas veces se utilizan en la preparación de culturismo, pero que también puede a veces tomar una persona a lo mejor en términos recreativos para buscar mejorar su composición corporal o incluso en el ámbito deportivo para mejorar el rendimiento, ¿vale? Estamos hablando prácticamente de dos objetivos distintos que incluso prácticamente suponen opuestos. ¿Por qué les digo esto? Sobre todo porque hablamos de que en una etapa de volumen, en una etapa de ganancia de masa muscular, normalmente lo que va a tener como todo el foco, lo que se va a llevar, perdón, ese papel estelar, pues va a ser aquello que conocemos como surplus, superávit o en sí excedente calórico. Es decir, sabemos que desde el punto de vista nutricional, el foco va a estar en sostener, en mantener un excedente calórico, es decir, comer un poquito más de nuestro requerimiento. Ahora sabemos que debe ser un poquito más. Antes pensábamos que una etapa de volumen era comer todo lo que quisiéramos y simplemente ganar ese peso y ver ese aumento en báscula. Entonces, en sí se fundamenta en ese extra calórico y sobre todo es lo que venimos viendo a lo largo de los años, ¿no? Esta idea de que finalmente es un elemento central para conseguir esa ganancia de masa muscular. Ahora vamos a ver que sí, es uno de los componentes, pero incluso diríamos, chicos, que no es tan grande como nosotros lo habíamos pensado y es hora de replantearnos esas estrategias, sobre todo para ver mejores resultados desde el punto de vista estético. Entonces, primeramente, hablamos de esta etapa de volumen como un superávit, un surplus calórico, y aquí tengo también algunos elementos en los que vamos a hacer énfasis, ya desde el punto de vista práctico y sobre todo llevándolo a entrenamiento y otras variables del estilo de vida, que sería primeramente este concepto de sobrecarga progresiva, donde hablamos, por supuesto, de entrenar fuerza y de ir incrementando paulatinamente el trabajo que ejercemos sobre los músculos para poder ver una respuesta adaptativa. Es decir, ir aumentando
nuestras cargas, jugando por ahí con los tiempos de ejecución para que el músculo finalmente logre una adaptación a las cargas, ¿vale? Y que finalmente vea esa necesidad de incrementar su tamaño. Entonces, hablamos aquí también, por supuesto, del papel que tiene la recuperación. Es algo que cobra mucha relevancia en esta etapa de volumen, sobre todo porque en ese proceso vamos a permitir una adecuada reparación, reconstrucción y crecimiento de las fibras musculares. Entonces, por un lado, chicos, tenemos esta etapa que desde el punto de vista energético-metabólica resulta positiva, un excedente calórico, trabajamos mucho con el rendimiento, con la fuerza, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos, digamos, el panorama contrario, que creo que la mayoría conocemos, la mayoría incluso hemos seguido posiblemente dietas de disminución de grasa corporal, de pérdida de peso en general, que serían como tal, pues sobre todo periodos de tiempo destinados a reducir la grasa corporal, a reducir nuestra reserva de energía y que se sostiene, por supuesto, en una base de déficit calórico, es decir, en consumir menos calorías de las que necesitamos para de esa manera estimular el uso de nuestras reservas energéticas y sacar, digamos, esta reserva de grasa para usarse como fuente de energía. Entonces, desde este punto de vista, opuestos, porque en uno estamos hablando de un excedente calórico, en otro un déficit calórico, y además en esa etapa de definición, pues normalmente lo que buscamos es sobre todo aumentar nuestro gasto de energía, reducir la ingesta calórica, y uno de los puntos que se ha vuelto fundamental, sobre todo en los últimos años, chicos, es también tener el foco en mantener y cuidar nuestra masa muscular. Y yo quise ponerlo aquí porque finalmente no quiero dejarlo de lado, no porque estemos en esa etapa de pérdida de grasa, en esta etapa, pues digamos, de disminución de reservas, vamos a descuidar la masa muscular, porque es algo que se venía haciendo mucho y que da pie por ahí a procesos, digamos, muy atropellados, donde primero se gana una gran cantidad de peso, creemos que vamos excelente porque vemos un aumento, pues importante, sobre todo en la báscula, en números totales, pero que cuando evaluamos posiblemente no estamos viendo una modificación de composición corporal óptima. ¿A qué me refiero? El peso puede subir muy fácil, puede subir muy rápido, pero eso no necesariamente implica que estemos ganando una cantidad muy importante de masa muscular. Y normalmente, chicos, en esos periodos, digamos, descontrolados de volumen, donde se suben mucho las calorías, donde hay este gran excedente, pues veremos también una ganancia importante de grasa corporal, lo cual nos va a llevar a que después de esa ganancia de masa muscular tengamos que hacer periodos muy intensivos de disminución de grasa. Y eso, por supuesto, que creen, también compromete la masa muscular que ya habíamos ganado. Entonces, posiblemente nos estaría poniendo por ahí un poquito el pie del trabajo o el progreso que estábamos haciendo previamente. Entonces, estas sobre todo son prácticas pues llegamos un poquito de antaño, donde veíamos este descuido total de la etapa de volumen, este aumento, pues digamos, casi, casi desmedido de calorías para después llevar planes muy restrictivos en la definición. Afortunadamente, chicos, en los últimos años y sobre todo con evidencia científica de por medio, se proponen protocolos mucho más, ¿cómo decirlo?, neutrales, mucho más objetivos, donde no se hace un gran excedente calórico en el volumen, donde se cuida mucho más la calidad de la dieta y sobre todo donde también la etapa de definición, la etapa de pérdida de grasa, se cuida mucho más, sobre todo desde esta perspectiva de mantenimiento de masa muscular. En especial para no estar echando ahí en saco roto el progreso que habíamos hecho previamente, ¿no? Porque a veces parecía ahí una carrerita de rueda de hámster, donde primero hacías volumen, pero después acababas perdiendo esa masa muscular en la definición y llevándote una gran cantidad de peso, primero ganando una gran cantidad de peso y después reduciéndola de forma pues sumamente restrictiva. Entonces, como les comento, afortunadamente hoy en día se revisan estos protocolos y se proponen estrategias a lo mejor mucho más progresivas, mucho más sutiles en ese sentido, pero que también cuidan mucho más no solo el tema de la masa muscular, sino incluso todo el tema, chicos, de balance hormonal, incluso fisiológico de las personas, porque estos cambios radicales finalmente no acaban siendo tan positivos para los individuos y buscaríamos sobre todo mantener un poquito más el balance e incluso, aunque estemos haciendo una etapa de volumen, cuidar mucho más la composición corporal, que es lo que veremos a continuación. Ahora,
Parte de lo que a mí me llevó a proponer este tema como el primero precisamente para este año, chicos, es que muchas veces cuando estamos empezando en este ámbito de fitness e incluso a nivel recreativo solamente, queremos vernos mejor, queremos mejorar nuestra composición corporal, incluso nuestra salud, surge esta pregunta, ¿no? Como de ¿por dónde empiezo? Y sobre todo suele generarnos ruido cuando vamos al gimnasio, compartimos con otras personas y vemos por ahí prácticas que a veces son un poquito radicales, como que es pensar, ok, si ellos están haciendo todo eso, ¿yo por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Si es suplementación, entrenamiento, dieta, y bueno, podemos acabar sumamente confundidos. Entonces, sobre todo en este punto, para poder definir, para poder decidir qué estaría haciendo primero en cuanto a objetivos, es muy importante tener una evaluación inicial objetiva. Es decir, evaluar el punto de partida de la persona, donde vamos a considerar primeramente sus metas, sus objetivos personales, qué es lo que se está buscando, persiguiendo realmente, cuál es su tiempo de preparación, cuál es su experiencia, su condición física dentro del ámbito y sobre todo también sus aptitudes, ¿vale? Y no me refiero solamente a lo físico, que por supuesto es importante, sino también a hábitos, estilo de vida, tiempo, incluso disposición al cambio. Entonces, todo esto me puede dar un poquito más de foco de hacia dónde dirigirme. Y ya particularmente hablando de cosas, pues digamos, de temas o aspectos un poquito más cuantitativos, cosas que podemos medir, hablaríamos de algunos aspectos relevantes, como es el porcentaje de grasa corporal que tiene la persona en el punto de partida inicial, la masa muscular que tenemos en ese momento y el nivel de entrenamiento, ¿no? Que sería fundamental para ir definiendo un poquito el camino. Entonces, les hablaré precisamente de estos aspectos, sobre todo de cómo evaluarlos, de qué parámetros podemos tener por ahí de referencia. Y esto también les puede servir a ustedes para personalmente definir el camino que van a seguir, ¿vale? Sobre todo ir determinando la estrategia que van a seguir. Entonces, por aquí les puse, chicos, lo que sería este análisis de nuestro punto de partida. Por supuesto, esto va a partir de hacer nuestra historia clínico-nutriológica, una adecuada entrevista con la persona y un análisis de composición corporal, que eso es fundamental. Ahora, ¿cómo hacemos un análisis de composición corporal? Sobre todo si estamos hablando de atletas, deportistas, culturistas, personas dentro del ámbito de fitness, ya digamos un poquito avanzados, hablaríamos idealmente, chicos, de la medición de pliegues, es decir, el uso de plicometría y un análisis de composición corporal un poquito más profundo. En otros casos, hablando de personas con un enfoque más recreativo y sobre todo principiantes con mayor exceso de grasa corporal, podemos utilizar indicadores más básicos como serían el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura e incluso una medición por bioimpedancia, una buena báscula en la que confiamos para poder conocer este punto de partida. Pero les digo, sobre todo si estamos ya con miras digamos, hacia culturismo o hacia alto rendimiento, yo les recomiendo usar siempre plicometría porque va a ser mucho más preciso y nos va a permitir evaluar de manera más objetiva las modificaciones en composición corporal, sobre todo si vamos a estar trabajando en volumen, en ganancia de peso, porque ahí podemos evaluar de manera más realista si se está ganando en realidad una cantidad importante de músculo, de masa libre de grasa o en sí de grasa corporal. ¿Vale? Entonces, a partir de esta evaluación, nosotros tendríamos primeramente el porcentaje de grasa de la persona, que es un indicador importante para poder determinar ese camino que vamos a seguir, hacia dónde nos vamos a dirigir. Y también resulta de mucha importancia poder evaluar la masa muscular. Aquí, chicos, normalmente, dependiendo del método y del equipo que estemos utilizando, vamos a poder tener medición de masa libre de grasa, que es un indicador, digamos, indirecto de esta modificación en la masa muscular, pero de manera más puntual buscaríamos tener porcentaje de masa muscular o kilogramos de masa muscular para poder monitorear de mejor manera estos cambios en la composición corporal. Pero de entrada, una medición, como les digo, de plicometría nos va a permitir al menos tener este punto de partida que sería el porcentaje de grasa corporal actual para de ahí ir definiendo el camino. Ahora, en este cuadrante que les puse por acá, esto está inspirado, basado en una propuesta de Francis Holloway. Prácticamente, chicos, les presento cuáles serían algunos de los panoramas que podrían presentarse. O sea, dónde nos encontraríamos, dónde se encontrarían por ahí las personas a las que asesoramos. Y fíjense, vamos a tener aquí distintos panoramas. Primeramente, les voy a hablar del que tenemos acá en este cuadrante en color azul claro,
que nos muestra un bajo porcentaje de grasa corporal, o sea, grasa bajita, pero también un bajo porcentaje de masa muscular. Retomando este tema de los somatotipos o biotipos, esto sería algo así como el ectomorfo. Aquella persona que le cuesta mucho trabajo ganar peso, que son delgaditos y que siempre su tema ha sido que no pueden ganar peso, ¿no? O sea, que les cuesta mucho trabajo, que se mantienen delgados casi siempre. En ese caso, encontramos un panorama donde, a ver, poca grasa, poca masa muscular, parece que el camino está bastante trazado. ¿A qué nos estaríamos orientando? Normalmente a un proceso de volumen, es decir, una etapa donde subimos calorías, nos enfocamos en el entrenamiento, sobre todo vamos a buscar este rendimiento óptimo para poder aplicar los principios de sobrecarga progresiva y en sí nuestra dieta se va a centrar en mantener a esta persona en un superávit calórico, ¿vale? Es importante, chicos, que aquí vayan siguiendo ustedes las diapositivas porque les voy a ir mostrando el panorama, la etapa que se recomienda y finalmente la estrategia para cada uno. Posiblemente ahorita no me vean, que es lo que me comentaban por ahí nuestros asesores técnicos, pero es importante ahorita que vayan prestando atención a las diapositivas para que puedan ver precisamente panorama, etapa sugerida y las estrategias centrales, ¿vale? Entonces, ese sería el primer panorama. Y es en sí, les digo, un camino pues mucho más obvio, por así decirlo. La persona tiene un peso normalmente bajito, poco músculo, bajo porcentaje de grasa y aquí les puse algunos niveles. Esto es inicial, ahorita les voy a mostrar más detalles, pero niveles saludables estaríamos hablando hasta 20 en hombres y hasta 30 en mujeres. Ahorita les mostraré rangos más puntuales, más específicos de grasa corporal, sobre todo ya considerado también a nivel competitivo, pero hasta ahí diríamos está nuestro límite. Acá hablamos de un bajo porcentaje de grasa, pero también una baja cantidad de masa muscular. Por lo tanto, estaríamos buscando que esta persona gane peso en general, enfocándonos, por supuesto, en que sea más músculo, pero permitiendo también un óptimo rendimiento. ¿Vale? Entonces, ese sería el primer panorama. Ahora, vamos con el segundo, chicos, que sería el que tenemos acá en gris clarito, donde encontramos un alto porcentaje de grasa, pero también una alta cantidad o una buena cantidad de masa muscular. ¿Qué tendríamos acá? Normalmente tendríamos a personas endomorfas cuya tendencia natural es que no les cuesta ganar peso, al contrario, su tema está en que siempre tienen que estar buscando estrategias para reducir grasa corporal, pero que también tienen una relativa facilidad para ganar y mantener el músculo. Son personas que normalmente han estado entrenando, han estado haciendo fuerza, pero que ese porcentaje de grasa nuevamente está alto. Con ellos, otra vez el camino se muestra, pues digamos, un poco más sencillo, se vislumbra más fácil, que sería pues establecer un periodo de definición, es decir, enfocarnos en bajar esa grasa corporal mientras cuidamos y mantenemos la masa muscular. Entonces, aunque aquí sea obvio que hay que enfocarnos en esa pérdida de grasa, pues vamos a cuidar también la estrategia que estamos utilizando. ¿Por qué? Sobre todo, chicos, porque como les decía, hoy en día ya no buscamos solamente una pérdida de peso espectacular, impresionante, sino que estaríamos buscando que dentro de este proceso se cuida la masa muscular y que se haga sobre todo una reducción, sí efectiva, pero sostenible, ¿vale? Estamos hablando sobre todo de resultados a largo plazo. Entonces, previamente se hablaba mucho de perder peso más rápido, estrategias radicales, dietas por ahí, pues muy extremas, y hoy en día hablamos, vean ustedes, de dar prioridad a la calidad de los alimentos, es decir, mejorar nuestras elecciones alimentarias, modificar nuestros hábitos, que eso es fundamental. Aquí no solamente hablamos incluso de alimentación, sino de tener estructura, tener buen descanso, tener incluso un buen manejo de estrés, que es fundamental también para mantener ahí nuestro peso, nuestro porcentaje de grasa. Y todo esto en combinación con el movimiento, con el entrenamiento, pues nos va a dar este cambio en las reservas de grasa corporal. Y por supuesto, chicos, pues aquí nuestra dieta sí tendría esa base, sí tendría ese punto de partida que es un déficit bien establecido. Ahorita les hablaré de cuánto se recomienda, pero sería, digamos, un objetivo inicial. Aunque, como les digo, no es nuestra única meta, ya no está todo nuestro foco sobre ello, pero por supuesto va a ser lo necesario para que estas personas logren reducir ese porcentaje de grasa. Y sobre todo también les digo, bien establecido, pues nos va a ayudar a cuidar esa masa muscular. Entonces, en estos dos casos, digamos que el camino es relativamente sencillo. Ahora voy a pasar al verde, el que tienen ustedes en la parte derecha inferior,
¿Qué sería, digamos, un panorama ideal, chicos? Aquí encontramos bajo porcentaje de grasa corporal y una alta cantidad de masa muscular. Este, en la mayoría de los casos, sería nuestro objetivo, a menos que a lo mejor, no sé, nuestro deporte o incluso el momento simplemente en el que nos encontramos no lo requiera, sobre todo hablando del porcentaje de grasa. Pero en sí sería una etapa óptima, sobre todo para buscar mantenimiento, para tener estrategias que posiblemente favorezcan el rendimiento, incluso potencien todavía más esa mejora de composición corporal. E incluso, chicos, si estamos hablando acá de culturismo, pues sería un gran punto de partida para empezar nuestras estrategias de picking, es decir, de puesta a punto. O sea, si la persona llega en este momento con nosotros, gran parte del trabajo está hecho, únicamente nos vamos a dedicar a elaborar nuestro plan estratégico para llevarlo a su mejor forma física en un evento de culturismo, por ejemplo. O en el caso de un deportista, únicamente ajustar las estrategias para potenciar el rendimiento físico y seguramente establecer un plan para competencia, por ejemplo. Pero digamos que en términos de composición corporal no habría un gran trabajo que hacer, ¿vale? Entonces, por supuesto, se requieren estrategias para esto, incluso lograr ese mantenimiento muchas veces es complicado, pero sería un trabajo, digamos, que ya está partiendo de esa base de mantenimiento, posiblemente de mejorar ya incluso estrategias específicas. Aquí es donde yo les hablo, por ejemplo, de aplicar ya estrategias avanzadas. Si la persona aquí ya hizo todo el trabajo básico de mejora de hábitos, de entrenamiento, de técnica, es aquí donde vamos a empezar ya a enfocarnos en estrategias avanzadas, posiblemente utilizar ciertos protocolos específicos de entrenamiento, trabajar incluso con esas estrategias avanzadas desde el punto de vista nutricional, protocolos que muchas veces resultan un poquito extremos para personas promedio, pero que en este grupo serían grandes estrategias, grandes herramientas y como les decía, incluso esas herramientas de puesta a punto que nos llevarían ya a un aspecto de competencia. ¿Vale? Entonces, ahí chicos, pues sí, se requiere también mucho conocimiento, no crean ustedes que al final del día requiere menos trabajo, pero simplemente estamos, digamos, avanzados en el proceso, ¿vale? Y sería, como les digo, pues algo óptimo o ideal para la mayoría. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar ahí desde el punto de vista nutricional? Normalmente la dieta está muy cercana al mantenimiento, esto que se conoce como dieta eucalórica, es decir, de un equilibrio en cuanto al aporte energético, lo suficiente, lo necesario para mantener el rendimiento y mantener en medida de lo posible la composición corporal. Como les decía, aquí también entrarían esas estrategias avanzadas, sobre todo para puesta a punto, que sería ya ir perfilando a la persona, al atleta, a ese aspecto físico necesario para un evento competitivo. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista requiere también mucha planeación, pero como les decía, ya no implica sobre todo tanto tiempo para la persona. Ahora, dejé al final esto que tenemos por aquí en el primer rectángulo, en este gris oscuro, donde encontramos, chicos, un panorama, digamos, un tanto desolador, ¿no? O sea, sería como el peor de los casos, donde encontramos un alto porcentaje de grasa corporal, un exceso de grasa corporal y una baja cantidad de masa muscular. Ahora, posiblemente muchos de ustedes se imaginen esto como ese peor panorama, incluso podrían estar teniendo por ahí una imagen mental de alguien que tiene un gran exceso de grasa corporal, que es sumamente sedentario, que vive como en este extremo, incluso lo podríamos decir desde el punto de vista de salud. Pero ¿qué creen, chicos? Esto es mucho más común de lo que pensamos. Incluso en una persona que visiblemente no tiene un gran exceso de peso corporal, podríamos encontrar este panorama. Y lamentablemente es algo muy común, sobre todo en personas sedentarias, efectivamente, que no llevan a cabo actividad física y que descuidan la alimentación. Incluso personas que, les digo, a simple vista podrían verse relativamente delgadas o sin un excedente importante de peso, pueden tener este panorama, que es nuevamente una baja cantidad de masa muscular y un alto porcentaje de grasa. Entonces, aquí lo importante sobre todo, chicos, va a ser definir una estrategia, porque muchas veces
En este grupo poblacional encontramos sobre todo mujeres, pero pueden ser también hombres, que vienen de protocolos muy extremos o de un descuido muy importante de su condición física o básicamente de no haber llevado a cabo ni un plan de alimentación estructurado ni ser constantes, digamos, en temas de entrenamiento. Entonces, muchas veces aquí nosotros vemos el peor panorama y queremos aplicar todas las estrategias que tenemos, ¿no? Incluso queremos llevarlos ahí a protocolos avanzados, a dietas radicales, queremos ver si hacemos ayuno intermitente, dieta cetogénica, entrenamiento en ayuno, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? Normalmente, chicos, aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado, les diría que hay una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia, por supuesto, es que tenemos mucho trabajo que hacer. O sea, por un lado, tenemos esa baja cantidad de masa muscular, ese alto porcentaje de grasa, pero por otro lado, ¿qué creen? Tenemos por ahí un aspecto bastante positivo, que es algo que se conoce en términos, digamos, aplicados como un efecto novato. ¿Qué es este efecto novato, chicos? Sobre todo, si la persona va a entrenar por primera vez, va a llevar un plan de alimentación por primera vez, va a modificar sus hábitos de manera sustancial, ¿qué creen? Son normalmente las personas que ven grandes resultados, tanto a nivel de composición corporal como a nivel de rendimiento, incluso hablando particularmente de la ganancia de masa muscular y de la pérdida de grasa. Por lo tanto, van a ser sujetos, van a ser personas que van a ver cambios muy importantes en la composición corporal, mejoras sustanciales, no solo en el rendimiento, sino también en la calidad de vida. Entonces, es un grupo que se beneficia mucho de adoptar hábitos y sobre todo que desde una perspectiva, digamos, más estratégica, podríamos nosotros beneficiarnos de un proceso como tal de recomposición corporal, que es algo de lo que les voy a hablar a continuación. Esto de la recomposición corporal, chicos, ha cobrado mucha popularidad en los últimos años. Se plantea incluso como una estrategia, pues digamos, avanzada o algo extraordinario. Pero fíjense, sobre todo con este grupo poblacional que estamos hablando de personas nuevamente novatos, principiantes, personas incluso que retoman la actividad física, que creen, se centra básicamente en principios esenciales súper sencillos, que es empezar a entrenar, o sea, realmente ser constantes con el movimiento, incluso mejorar la técnica, la ejecución, ir aumentando progresivamente nuestras cargas a la vez que vamos mejorando paulatinamente la calidad de nuestra dieta. Ahorita les voy a dar pautas específicas para esta recomposición corporal, hablando ya de números, de recomendaciones de macronutrientes, pero en sí lo que queremos aquí es que la persona se vuelva constante con el entrenamiento, o sea, realmente que adopte este hábito, que para mí es lo central, y que poco a poquito vaya mejorando la alimentación. Les digo, aquí a veces queremos que siga una dieta súper restrictiva, que cambie por completo sus hábitos, incluso además que deje de fumar, que duerma bien, que maneje de otra manera su estrés, casi casi que se mude a otro lugar y que viva en un estado zen, ¿vale? Cosa que normalmente es imposible, sobre todo al mismo tiempo. Entonces, vamos a trabajar sobre todo en lo primordial que es la adopción de hábitos, la mejora en la selección de los alimentos y como les digo, hacer mucho énfasis en que la persona realmente adopte estos hábitos y se mantenga entrenando. Ese sería, chicos, el eje central, el eje medular. Incluso antes de centrarnos en que siga un plan de alimentación súper estricto, súper bien planeado. ¿Por qué? Precisamente porque esto, el entrenamiento, particularmente el entrenamiento de fuerza, va a ayudar a mejorar en gran medida la composición corporal, desde ir generando precisamente esta ganancia en el aumento de masa muscular a esta reducción de grasa corporal. Entonces, es un grupo que se ve muy beneficiado de este proceso y que posiblemente sea la mejor estrategia. Y les digo, a continuación les doy estrategias para ello, pero la idea sería que sobre todo con ellos podemos enfocarnos en estas estrategias. Y también algo que yo comparto mucho, sobre todo ya con mis pacientes, es que muchas veces, como les decía, venimos en este grupo de estrategias sumamente radicales, de dietas bien bajitas en calorías, de protocolos pues muy extremos y muchas veces lo que nos toca hacer aquí es estabilizar a nuestro paciente tanto en hábitos como desde el punto de vista pues nutricional, en aporte de energía, en aporte de macros, de micronutrientes y sobre todo buscar primero un estado digamos de equilibrio para posteriormente empezar a modificar las variables, porque si veníamos sobre todo de planes muy restrictivos, chicos, irnos a ese extremo de, bueno, si ya venías comiendo poquito, pues ahora vas a comer menos para lograr perder esa grasa corporal.
Es algo que incluso desde el punto de vista de apego va a ser muy difícil y que sobre todo también a nivel fisiológico no suele beneficiar tanto a la persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una escasa cantidad de masa muscular, que es sobre todo tejido metabólicamente activo, y porque el entorno incluso hormonal no es el óptimo. ¿Vale? Entonces, son personas que muchas veces llegan además, pues con algunos otros problemas de salud asociados, incluso por ahí con problemas para regular su ingesta de alimentos, un apetito muy descontrolado, incluso indicadores por ahí de saciedad muy atrofiados, lo cual nos va a tomar un tiempo restablecer, ¿vale? Por lo tanto, es un trabajo aquí constante y sí, en términos sobre todo de tiempo, va a ser normalmente lo que nos implique más trabajo. Pero les digo, también lo bonito de este grupo es que vamos viendo resultados increíbles, ¿vale? Se va notando mucho progreso. Entonces, en sí, chicos, estos serían como esos primeros panoramas que podríamos encontrar y vamos a ir hablando de algunas estrategias más puntuales. Pero antes, quiero mostrarles estas tablitas de grasa corporal, porcentaje de grasa, que nos pueden dar un poquito más de luz acerca de nuestros objetivos y nuestras metas. Nuevamente les comparto, lo ideal sería que nosotros hiciéramos una evaluación de plicometría, si no, incluso podemos ayudarnos por ahí de una buena báscula, un buen equipo de bioimpedancia que nos dé pues al menos un referente para poder definir primero en qué punto nos encontramos y también cuál va a ser nuestro objetivo, cuál va a ser nuestra meta. Entonces, en esta tabla tienen ustedes los ideales, por así decirlo, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos objetivos para hombres y mujeres. Aspecto básico a resaltar, chicos, chicas, y creo que la mayoría de ustedes conocen esto, el porcentaje de grasa va a ser diametralmente distinto para hombres que para mujeres. Las mujeres solemos tener un mayor porcentaje de grasa corporal y esto parte del hecho de que tenemos una grasa esencial mayor a los hombres y esto por motivos biológicos e incluso reproductivos. Entonces, vean ustedes, nuestro punto de partida, que es la grasa esencial, que representa la grasa necesaria para mantener nuestras funciones básicas, el funcionamiento de nuestros órganos, la producción hormonal, etcétera, etcétera, es bastante distinta en hombres y mujeres. En los hombres podríamos llegar a alcanzar cifras mínimas de 2 a 5% de grasa corporal. Mínimo no siempre es óptimo, chicos. Sería lo esencial, recuerden, esto es lo mínimo para mantener funcionando a nuestro cuerpo, que en algunos casos se suele alcanzar en culturismo, sí, pero incluso sería un ideal transitorio por cierto periodo de tiempo y normalmente nada sostenible, ¿vale? Entonces, ese mínimo en hombres de 2 a 5 y en el caso de las mujeres de 10 a 13%. Ahora, este tipo de tablas suelen mostrar por aquí una categoría de atletas. Por supuesto, habría que hacer diferencia en qué tipo de atleta tenemos, qué deporte, qué categorías, etcétera, etcétera. Pero más bien, chicos, esto se refiere, digamos, a un nivel avanzado, por así decirlo, ¿no? O sea, sería como alguien, ¿cómo decirlo?, de alto rendimiento posiblemente o alguien a nivel competitivo. Pero les digo, esto va a variar, por supuesto, dependiendo del deporte de la categoría y no en todos los aspectos o en todos los panoramas vamos a necesitar estos porcentajes de grasa. Eso también es importante decirlo. Y sobre todo también no en todas las temporadas posiblemente de preparación. Pero aquí en las mujeres encontramos un rango que va desde 14 hasta 20% y en los hombres de 6 a 13%. Ahora, importante señalar que sobre todo en mujeres, por debajo de 14% se empiezan a observar alteraciones hormonales, sobre todo pérdida de menstruación, conocida como amenorrea, y muchos otros efectos fisiológicos no deseados. Entonces, normalmente debajo de 14 para mujeres son etapas muy transitorias, sobre todo competitivas, hablando de culturismo. En hombres puede ser un poquito más sostenible ese 8, 10, 12%, pero en mujeres normalmente sí se muestran mayores alteraciones, sobre todo por debajo de esa cifra, ¿vale? Y es importante señalarlo, sobre todo porque les digo, va a ser algo normalmente transitorio. Y posteriormente tenemos un rango fitness que nos habla de personas que entrenan, están activas, cuidan más su alimentación y que han adoptado ya, por así decirlo, chicos, un estilo de vida. Yo siempre les hablo del fitness como un estilo de vida particular que involucra
ese cuidado, sobre todo de estos aspectos del estilo de vida y un equilibrio en sí en estas variables. Entonces, en teoría, esto sería algo, pues digamos, mucho más sostenible y metas un poquito más generales. Ahora, también implican esfuerzo, implican también incluso mantener, pues, buenos hábitos, esa constancia a nivel de entrenamiento, cuidar la dieta, por supuesto, pero en sí sería algo, digamos, más sustentable que lo que veíamos a nivel atlético. Entonces, esto sería para mujeres de 21 a 24% y en hombres 14 a 17%. Ahora, tenemos arriba de esto un rango que se muestra aquí aceptable. Por muchos autores eso se maneja como saludable, que aunque ya no es lo más bonito desde el punto de vista estético, aún está en ese rango de salud, ¿vale? O sea, no suele haber asociación a enfermedades, a patologías, y suele ser, sobre todo, chicos, una cifra mucho más sostenible. De hecho, hay un estudio que se hizo sobre todo en población crossfitera, en atletas de CrossFit, y normalmente estos rangos que vemos aquí son los que se sostienen, se mantienen durante la mayor parte del año para muchos de estos deportistas. O sea, personas activas, incluso cuidando la alimentación, participando de eventos deportivos a nivel competitivo, suelen ser los rangos promedio, que sería en mujeres 25 a 31% y en hombres 18 a 24%. Les digo, desde el punto de vista estético ya no es el más agradable, pero aún así se mantiene todavía en ese aspecto de salud, por así decirlo. Y finalmente, un exceso de grasa corporal que nos hablaría de un rango de obesidad, sobre todo pensando en este concepto de alto porcentaje de grasa, que serían mujeres arriba del 31% y en hombres por arriba del 25%. ¿Vale? Entonces, ahorita hablaremos también de los ideales para hacer volumen, pero esos serían como puntos de partida para establecer objetivos. Ahora, quise dejarles también por acá una tablita, chicos, que es mucho menos común, casi nunca nos centramos en ello, pero que sería importante, sobre todo para establecer metas respecto a la ganancia de masa muscular. Si bien esto va a depender en gran medida, por supuesto, primero del sexo, de la etapa en la que nos encontramos, incluso del objetivo que tenemos a nivel estético y deportivo, son parámetros que nos hablan, sobre todo desde el punto de vista de salud, de un porcentaje de músculo bajo, normal, alto o muy alto. Entonces, por supuesto, esto tendríamos que adaptarlo al deporte, a la categoría, incluso a la meta o objetivo que se tenga en este momento, pero son parámetros que nos permiten ya tener esta perspectiva, porque muchas veces, y les digo, este parámetro es menos considerado que el porcentaje de grasa, pero sería también importante, sobre todo, para ir estableciendo pautas con cada uno. Entonces, nuevamente, esto es porcentaje de músculo esquelético, viene aquí clasificado por sexo primeramente, femenino, masculino, y viene en rangos de edad. Entonces, nuestra meta mínima, chicos, pues sería, por supuesto, estar en rangos normales y sobre todo ya cuando hablamos de, digamos, una mejora a nivel deportivo o incluso, sobre todo, a nivel estético. Hablando de culturismo, que también depende mucho de la categoría, pero estaríamos hablando ya de los niveles altos o muy altos, ¿vale? Entonces, sobre todo para que tengan también ustedes aquí un parámetro de referencia que casi no observamos. Y bueno, quiero empezar a hablarles un poquito más ya de cada etapa en particular y sobre todo de estrategias nutricionales para poder revisarlas a detalle. Y en este caso, chicos, quise arrancar por algunos errores comunes en este proceso que conocemos como bulking, conocido por la mayoría como volumen, ganancia de masa muscular, incluso desde el punto de vista nutricional como este surplus superávit calórico, que sobre todo les digo, chicos, hace ya al menos una década, incluso posiblemente hace un par de décadas, lo más común era mandar muchísimas calorías como excedente calórico. Incluso se pensaba que entre más calorías subías, entre más eras capaz de comer, mayores resultados ibas a observar. Y muchas veces les digo, uno de los grandes errores, que por acá lo tengo, era centrarse únicamente en el peso ganado en la báscula y no estar monitoreando el porcentaje de grasa corporal. Es decir, nuestro único indicador es que la báscula iba subiendo, subiendo, subiendo y no necesariamente evaluar qué estábamos ganando, porque es importante ahí recordar que finalmente ese peso, ese incremento en los números de la báscula puede significar muchas cosas, chicos. Desde un punto de vista práctico hablamos normalmente de masa muscular o grasa corporal, pero recuerden que también hay variables como la cantidad de glucógeno, que está asociada con la cantidad de agua dentro del músculo,
y muchas otras cosas que se pueden mover a nivel corporal. Incluso hablamos simplemente de la hidratación, del contenido visceral, etcétera, etcétera. Entonces, el peso puede observar muchísima variación, incluso durante el día. Ustedes lo sabrán si han monitoreado su peso, pero en sí, lo que nos interesa principalmente en esta etapa o en estos momentos de recomposición corporal, de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa, pues suele ser, por un lado, la masa muscular, que normalmente también podemos observar indirectamente a través de la masa libre de grasa, y la grasa corporal. Entonces, error previo, únicamente ver la báscula, decir, mira, ganaste peso, excelente, gran resultado. Cuando posiblemente había por ahí una ganancia muy importante de grasa, posiblemente hay también pues una ganancia importante en términos de agua, glucógeno muscular, y eso no necesariamente implica un crecimiento directo del músculo, por lo tanto se vuelve un poquito más difícil. Incluso con muchas básculas de bioimpedancia tenemos por ahí esa gran reserva, ese gran detalle, que es difícil identificar cuando realmente hay un incremento, hablando en términos brutos de músculo esquelético, o hay una mejor hidratación, una mejora en la reserva de glucógeno. Incluso sabemos, por ejemplo, que la creatina ayuda a mejorar esa hidratación a nivel muscular y por lo tanto estaría generando también un incremento de la masa libre de grasa, ¿no? Entonces, son datos que por ahí nos pueden dar pues falsos resultados y que podrían estar confundiéndonos un poquito. Pero en general, chicos, pues esto podemos en medida de lo posible monitorearlo, sobre todo a través de la medición de pliegues, que nos resultaría un poquito más preciso. Y bueno, ese sería un error en términos generales, pero también, como les decía, de los más comunes y más populares, pues solía ser incrementar muchas calorías. Les puse por acá más del 20%. Pero esto muchas veces se veía incluso por arriba de las 500, 1500 kilocalorías adicionales. Incluso todavía encontramos en el mercado productos que se venden como ganadores de peso, que por toma, chicos, por porción, nos están dando alrededor de las 1000 kilocalorías extra. Y que solamente ese batido, imagínense ustedes cuánto nos está añadiendo la dieta, cuando posiblemente no solo es el batido, sino también un consumo calórico mayor a través de alimentos, ¿no? Entonces era sumar muchísimas calorías, que seguramente lo que hacía pues era precisamente dar una mayor ganancia de grasa que después teníamos que enfocarnos en reducir. Ahora, también otro de los grandes errores que yo observaba por acá era el aspecto de descuidar la calidad de los alimentos. ¿A qué me refiero? Se creía que en volumen podíamos ser súper permisivos, que no importaba lo que comieras, que podías meter pues cualquier alimento ultraprocesado, chatarra, si quieren llamarlo ustedes así, y que tenías esa libertad por estar en volumen. Incluso yo tenía compañeros, amigos en la universidad que era como de, bueno, ahorita sí puedo tomar porque estoy en volumen, ¿no? O sea, era incluso este consumo libre de alcohol, este consumo de alimentos, pensando en que todo eso iba a ayudar a generar una mayor ganancia de masa muscular. Cosa, chicos, que normalmente acaba incrementando, como les decía, las reservas de grasa. Y otro aspecto que también suele por ahí acompañar a estos errores, pues es sobre todo el no dar prioridad al descanso, a la recuperación, al sueño, como parte de este proceso, que también, como decíamos, es un aspecto fundamental, ¿vale? Incluso el manejo de estrés acaba siendo por ahí relevante. Y bueno, pues eran errores muy comunes en este proceso. Ahora, quise mostrarles por aquí un artículo, chicos, un documento científico, donde se compara, se observa el efecto de una intervención nutricional. O sea, técnicamente tenemos aquí un grupo de atletas, 39 para ser exactos, esto lo hace Gardi Colaboradores, donde dividen a este grupo de atletas en dos y que creen, a uno se le añaden intencionalmente 600 kilocalorías con una dieta diseñada por especialistas, por nutriólogos. O sea, es un plan de alimentación muy bien calculado, muy bien distribuido, con esas 600 kilocalorías adicionales. Y al grupo número dos se le da un plan de alimentación libre, es como decir, tú puedes comer lo que tú quieras, estás en volumen. Sí se les dieron algunas indicaciones como, pues solamente cuida un poquito la calidad de tus alimentos y puedes comer ad libitum, es decir, prácticamente a libre demanda. La única indicación que había, chicos, era pues que procuraran no tener hambre, o sea, que comieran hasta estar saciados prácticamente. ¿Vale? ¿Y qué creen? Esto resulta muy interesante, chicos, y sobre todo a mí también me hace reflexionar mucho sobre las intervenciones nutricionales, ¿no? Y sobre cómo trabajamos hoy en día los nutriólogos. Porque fíjense, lo que se observó es que con el plan de alimentación bien calculado, medido, pesado, con esas 600 kilocalorías extra,
Sí hubieron, digamos, algunas ganancias adicionales, pero que creen, sobre todo en peso, que lo tenemos por acá en la tabla. Tienen por aquí en blanco, primeramente, al grupo con la dieta diseñada y en negro al grupo con la recomendación de ingesta libitum, es decir, libre. Entonces, vemos primeramente los cambios en peso corporal, en el porcentaje de grasa en segundo lugar y, perdón, en la cantidad de masa libre de grasa en segundo lugar y en tercer lugar a la masa grasa. ¿Y qué creen que encontramos por acá? Primero, ellos concluyen que no hubieron diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en el peso y la masa magra, la masa libre de grasa. O sea que a pesar de que vemos por aquí que sí fue ligeramente superior en el primer grupo, no era algo que desde el aspecto estadístico resultara en una gran diferencia o algo significativo. Pero ¿qué creen? Lo que sí se ganó más y de manera bastante significativa fue grasa corporal. El primer grupo, con las 600 kilocalorías adicionales, ganó más grasa que el segundo grupo que estaba comiendo a libre demanda. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? El segundo grupo, que creen al tener que comer libremente, generó y normalmente mantuvieron un perdón, un superávit calórico menor. Es decir, acababan comiendo menos calorías extra, lo cual hizo al final del día que ganaran un poquito menos de peso y un poquito menos de masa magra, masa libre de grasa. Pero ganaron sustancialmente menos grasa que el otro grupo. Ahora, aquí lo importante y lo bonito es que ese grupo también ganó masa muscular, también vio esta mejoría, pero esta ganancia de masa muscular. Pero les digo, a mí también me dejó pensando mucho en qué tan necesario es a lo mejor tener un plan tan medido, tan porcionado, tan controlado, cuando muchas veces, siguiendo ciertas señales fisiológicas, podríamos más o menos observar buenos resultados, ¿no? Entonces también es por ahí un cuestionamiento interesante, sobre todo porque estamos acá siguiendo pues señales de apetito y saciedad de la persona. Y eso es algo, por supuesto, muy interesante a trabajar, pero creo que sería digno incluso de otro tema. Entonces, de manera general, chicos, lo que vamos a observar es que hoy en día se replantean las estrategias para el volumen, para este superávit, surplus calórico, y sobre todo se muestra que debido a que la ganancia de masa muscular que nosotros vamos a poder tener por mes no es tan alta, pues tampoco el requerimiento calórico sería tan alto. Entonces, quise presentarles por aquí esta tabla del libro de pirámides de la nutrición de Eric Helms, donde nos muestra primeramente cuál sería la ganancia potencial de peso que podríamos ver. Sobre todo esto también es para aterrizarnos un poquito y a través de esto hace un estimado de las calorías adicionales que se necesitarían en dos panoramas. Plantea primeramente un superávit para una persona de 82 kilogramos, demos por hecho que este es un sujeto masculino, y en el segundo caso para una persona, una mujer de 59 kilos. Entonces, ¿qué se plantea, chicos? Primeramente, que vean ustedes, la ganancia de peso va a ser diferente dependiendo del nivel de experiencia de la persona. Aquí es donde observamos ese efecto novato, ese efecto principiante que les comentaba. Tenemos primeramente a los principiantes que tendrían un incremento de aproximadamente 1 a 1,5% del peso corporal total por mes. ¿Qué representa esto? Una ganancia promedio para el de 82 kilos de alrededor de 800 gramos a 1,2 kg. O sea, esto sería óptimo, haciendo las cosas bien y considerando que dentro de ese peso va a haber una pequeña ganancia de grasa corporal, quisiéramos que fuera moderada, y una mayor ganancia de masa muscular. En términos netos, chicos, se habla de aproximadamente 500 gramos de masa muscular, en el mejor de los casos, lo cual nos habla de que el resto sería por ahí un poquito de agua y un poquito de grasa. Entonces, objetivamente les digo, de 1 a 1,5% por mes, lo cual representa que creen apenas unas 200 a 300 kilocalorías adicionales por día, ¿vale? 200 a 300. ¿Y esto que creen? Va a ser
el mejor panorama, o sea, el más alto. Principiantes con un peso de arriba de 80 kilos. Ahora, ¿qué pasa con la mujer donde tenemos este peso de 59 kilos? En principiantes, nuevamente, hasta 1,5% de peso por mes, lo cual representaría en este caso aproximadamente 600 a 900 gramos como una ganancia óptima. Ven ustedes también una ganancia muy moderada. Es por esto que cuando a mí pacientes, alumnos me dicen, Gaby, es que yo gané 3 kilos en un mes y estoy feliz por el volumen, pues híjole, nos hace cuestionarlo un poquito, ¿vale? Entonces, técnicamente va a ser una ganancia muy progresiva. Y ahí vemos que para esta ganancia vamos a necesitar únicamente entre 150 a 225 kilocalorías adicionales por día, ¿vale? Lo cual es mucho más moderado. Ahora, conforme se va avanzando a nivel de experiencia, ¿qué creen? Ese aporte calórico adicional va bajando. Fíjense, en los intermedios veríamos una ganancia promedio de 0,5 a 1%, lo cual es la mitad de lo anterior y representa apenas unas 100 a 200 kilocalorías adicionales por día. Y en el caso de las mujeres tendríamos 0,5 a 1%, pero esto representa por la diferencia en el peso entre 75 a 150 kilocalorías por día. Y si la persona es avanzada, ¿qué creen, chicos? Es aún menor la recomendación, porque el incremento en peso ya va a ser muy ligero. Incluso por ahí, en una traducción, si no me equivoco, de Lyle McDonald, ponían que era una ganancia de masa muscular despreciable, ¿no? Eso lo hacía la traducción ya. Después de este nivel avanzado, normalmente vamos a tener ya ganancias mínimas de masa muscular por mes, unos cambios muy ligeritos durante todo el año y esto representa, chicos, vean ustedes, apenas unas 100 kilocalorías para la persona de más de 80 kilos y unas 75 kilocalorías para la persona de alrededor de 60. Entonces, un incremento bien ligerito que apenas estaría mostrando en el plan de alimentación. Ahora, recuerden que esto es por arriba del mantenimiento y lo que sí es importante destacar es que ese mantenimiento va a ir cambiando conforme el peso vaya incrementando. ¿Vale? Entonces, a lo mejor el incremento, digamos, a nivel calórico no viene ya tanto de este superávit, pero haciendo el ajuste con el peso que se ha ganado, podríamos tener ahí también un mayor incremento desde el punto de vista neto, ¿vale? Pero les digo, finalmente, el superávit o surplus acaba siendo muy ligero ya en esos niveles avanzados. Ahora, chicos, vamos a ir aterrizando ya un poquito estas estrategias, sobre todo para dejarlos a ustedes con recomendaciones prácticas. ¿Qué tenemos en términos generales? ¿Cuál es, digamos, el entorno, el panorama en el que nos encontramos? Pues yo les puse por acá un poquito de la realidad, lo que yo observo al menos desde el punto de vista profesional. Y es, chicos, que la mayoría de nosotros deberíamos trabajar en aumentar nuestra masa muscular, pero también la mayoría, sobre todo en términos poblacionales más generales, necesitamos bajar nuestro porcentaje de grasa. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál sería la etapa ideal o el punto inicial para poder arrancar un volumen. O sea, ¿en qué momento diríamos, yo creo que ahora sí es conveniente empezar una etapa de ganancia de masa muscular? Ahora, chicos, ahorita les hablaré del enfoque de recomposición corporal, pero normalmente yo lo sugeriría después de haber realizado un periodo como este. Ahora, ¿qué vamos a trabajar con muchas personas? Inicialmente, la pérdida de grasa, sobre todo si llegamos en porcentajes muy altos de grasa corporal. Y les digo, esta acaba siendo la realidad sobre todo observando nuestro panorama de sobrepeso y obesidad en México. Si nos vamos ya un poquito más al ámbito fitness, posiblemente encuentres a más personas cercanas a estos rangos de grasa corporal, pero si ampliamos la visión y nos vamos a nuestras cifras de más de 70% de sobrepeso y obesidad, pues eso nos aterriza y nos hace ver que en muchos casos estaríamos haciendo previamente una etapa de disminución de grasa, ¿vale? Ahora, ¿cuáles serían esos ideales? También esto ha sido muy cuestionado en los últimos años, pero se habla de que serían buenos puntos de partida, sobre todo para favorecer hormonalmente la ganancia de masa muscular. ¿Qué pasa, chicos? Que se ha visto que tanto en porcentajes muy altos de grasa como en porcentajes muy bajitos incluso, no tendríamos el entorno hormonal adecuado para potenciar la ganancia de masa muscular. Y algo muy curioso es que tanto en ese exceso calórico, en ese exceso de grasa corporal, como en porcentajes muy bajitos, el cuerpo va a tender a reservar más calorías como grasa y no a destinarlo necesariamente a la ganancia de masa muscular. Por eso es que se ha buscado establecer estos rangos óptimos. Ahora, hay autores que también dicen,
cualquier momento es bueno para ganar masa muscular. Y eso nos lleva a que todas las personas podrían estar haciendo entrenamiento de fuerza. Y que creen, a todos nos va a favorecer entrenar fuerza, chicos, independientemente del porcentaje de grasa corporal en el que nos encontremos. Pero aquí nos referimos estrictamente a empezar esa etapa de volumen, ese adicional calórico. Y les digo, son sobre todo óptimos. Posiblemente algunas personas puedan trabajarlos en un rango distinto, pero se establecen al menos hasta ahora como los ideales. ¿Qué sería? En mujeres estamos hablando de alrededor de 18 a 20% para arrancar esa etapa de volumen y se sugieren máximos de 22. Yo les diría incluso hasta 25, siendo un poquito más flexibles, y de ahí, alcanzando estos máximos, 22 a 25, se sugiere reducir la grasa corporal, hacer periodos de mini-cut o un periodo corto de déficit para volver a bajar ese porcentaje de grasa, acercarnos a los ideales y nuevamente arrancar una etapa de volumen, ¿vale? Entonces, 18 a 20 como punto de partida, máximo 22 y les digo, siendo un poquito más flexibles, 25 y de ahí otra vez disminución. Ahora, buscaríamos que esto sea muy progresivo, chicos, que no se vea un aumento tan radical para que podamos sostener un poquito más de tiempo ese superávit. Esto para mujeres, ¿qué pasa en los hombres? Alrededor de 12 a 15% como los ideales, como punto de partida. Normalmente hablamos siempre de ese 15% y se sugiere máximo 18, nuevamente siendo un poquito más flexibles, hasta 20%. De ahí nuevamente nos acercamos al 15 y buscaríamos estar en ese 15 o por debajo para arrancar nuevamente la etapa de volumen, ¿vale? Les digo esto como un panorama ideal. Ahora, esto sería para establecer estas etapas, digamos, de forma separada. Pero ya les venía comentando que una propuesta, chicos, sobre todo en los últimos años, es trabajar bajo este modelo de recomposición corporal. Entonces, vamos a hablar sobre todo de esta estrategia para poder observar en qué casos, en qué panoramas podría ser lo ideal y sobre todo evaluar si pudiera ser la estrategia óptima para nosotros o para la persona que estamos asesorando. Y fíjense, primeramente de qué hablamos, chicos. Por ahí me decía un amigo que está dentro del culturismo desde hace muchos años, me decía, esto de recomposición corporal es solamente un nombre, digamos, fancy, bonito, que se le quiso dar a lo que hemos querido hacer toda la vida en el gimnasio. Digo, ¿por qué? Dice, sí, porque todos los que empezamos a ir al gimnasio estaremos buscando mejorar la calidad muscular mientras perdemos grasa. O sea, ese sería el objetivo de fondo de la mayoría. Pero ahora se le dio este nombre pues un poquito más sofisticado. Y estoy de acuerdo, chicos, en la mayoría de casos esto va a representar una mejora significativa para la composición corporal. Ahora, técnicamente lo que estaríamos haciendo desde el aspecto, digamos, teórico, es jugar con los dos objetivos que veíamos al principio, eran opuestos, es decir, con ese superávit y ese déficit calórico. Entonces, yo recuerdo que hace años se decía, pero sí se puede hacer recomposición corporal, o sea, era un cuestionamiento muy intenso de, ¿realmente es posible? Porque, por un lado, para volumen necesitas el superávit, el surplus, y para definición necesitas el déficit calórico. Entonces, esto parecía hasta un tanto imposible. Ahora, de lo que se habla aquí, chicos, es sobre todo de trabajar sí en mantener una buena alimentación, en mejorar la calidad de la dieta, incluso vamos a ver en un ligero déficit calórico, pero potenciando sobre todo el rendimiento deportivo, es decir, el entrenamiento de fuerza. Entonces, se ha visto que estos protocolos suelen ser especialmente útiles, o sea, que resultan de mayor utilidad y sobre todo muestran mayor resultado, como les decía hace un ratito, en novatos, principiantes, personas que entrenan fuerza por primera vez, personas con exceso de grasa corporal, digamos obesidad, y personas que retoman después de un parón repentino. Llámenlo ustedes lesión, descanso, off-season. Cuando regresan, podrían verse en buena medida beneficiados de este proceso. ¿Qué estaríamos haciendo, chicos? ¿Cuál sería aquí la estrategia? Fíjense, como eje central y como punto de partida, el entrenamiento de fuerza. Y yo les diría, sobre todo, dar énfasis primero en que la persona entrene. Eso es lo central, o sea, que se vuelva constante en el entrenamiento, que acuda a sus entrenamientos. En segundo lugar, buscaríamos dar énfasis a mejorar la técnica y a ir aumentando progresivamente las cargas para que esto genere una adaptación. O sea, lo primero que quiero es que te vuelvas bueno entrenando y que seas constante en ello, ¿vale? Eso sería el eje central. Ahora, acompañado a esto va la alimentación, por supuesto, donde estaríamos trabajando normalmente con un ligero déficit calórico. Incluso algunos autores sugieren mantenimiento
pero para ver una mayor disminución de grasa podríamos hacer un déficit muy ligerito. Ahorita les digo cuánto. Y sobre todo, en términos de alimentación, nos estaríamos centrando en dar prioridad a la calidad de los alimentos, a los hábitos diarios y de manera específica, chicos, al aporte de proteína, que va a ser aquí fundamental para poder observar mejores resultados en este proceso de recomposición corporal, ¿vale? Entonces serían por acá nuestros ejes centrales. Ahora, ¿en qué momentos les recomendaría yo sí optar por una etapa específica? Es decir, hacer una etapa de volumen o hacer una etapa de definición. Sobre todo, chicos, cuando ya hemos visto ciertos resultados con la recomposición corporal, cuando ya estamos entrenando de buena manera, cuando ya vimos cierta pérdida de grasa y cuando estamos cercanos a esos porcentajes de grasa que observamos. En este caso, chicos, lo que vamos a encontrar es que la recomposición corporal es útil, pero fíjense, no podemos ni maximizar la ganancia de masa muscular, ni maximizar la pérdida de grasa al mismo tiempo. Es decir, no podemos llegar a los mínimos de grasa y a nuestro máximo potencial de masa muscular al mismo tiempo. Para eso, sí es recomendable establecer programas o digamos etapas específicas para conseguir cada uno de esos objetivos, sobre todo cuando buscamos llegar ya a un nivel competitivo. O sea, hablando, por ejemplo, de culturismo, sí va a ser necesario establecer etapas de volumen, etapas de definición, ¿vale? Particularmente con ellos. Con atletas de alto rendimiento también y con personas que buscan ya alcanzar un físico, digamos, extraordinario desde ese punto de vista, hablando en porcentaje de grasa en masa muscular, sí va a ser necesario. So, yo les diría, la recomposición corporal puede ser un gran punto de partida, nos puede llevar a un cambio muy importante a nivel de composición corporal, pero si quiero llegar a este extremo, digamos, de excelencia, del mínimo de personas o a este nivel competitivo, tendríamos que establecer estas etapas. Y por supuesto, lo que les decía, aquí estaríamos definiendo una etapa de volumen, una etapa de pérdida de grasa y solamente quise ponerles por aquí algunas recomendaciones prácticas. Por ejemplo, en etapa de volumen, hoy en día se sugiere un ligero excedente calórico. Incluso, chicos, una de las recomendaciones más comunes en los últimos años es partir del mantenimiento, es decir, empezar la etapa de volumen con mis calorías de base, con mis calorías de mantenimiento de composición corporal. Es decir, yo calculo mi gasto energético, saco lo que sería el total por actividad física y con esto arranco. ¿Qué me va a permitir? De entrada, comprobar que estoy haciendo un buen cálculo, que estas son mis calorías de mantenimiento, seguirlo de manera, digamos, con un buen apego y comprobar que esas calorías son las suficientes para mantener mi composición corporal. ¿Qué creen? Normalmente, desde ese mantenimiento vamos a empezar a ver buenos resultados, pero si no hay un incremento de masa muscular, si no hay mucho cambio, vamos subiendo paulatinamente las calorías. Y esto puede ser desde el 5% adicional a un 10, 15 y hasta 20% de surplus calórico, chicos. Que 20% normalmente son 400, máximo unas 500 kilocalorías adicionales y es normalmente el límite que se recomienda. Ahora, yo he visto a personas que me dicen, Gaby, es que subo las calorías y no gano peso. Habría que revisar, chicos, sobre todo la variable de actividad física que estamos seleccionando, es decir, nuestro cálculo de calorías de base. Por eso también sería importante primero encontrar tu mantenimiento. Incluso a lo mejor, no sé, tú calculaste tu dieta con 2.500 kilocalorías. Seguimos esas 2.500 y ves qué pasa. Si con 2.500 estás manteniendo, quiere decir que ese es tu punto de partida. Ahora hay que ir arriba, 10, 20% adicional. Hablando de esas 2.500 kilocalorías que serían tu base, estaríamos manejando 10%, 250 kilocalorías extra, 20%, 500. Entonces, subes las 250, observa el resultado y si no, subes las 500. Normalmente, con esto va a ser necesario para observar buenos resultados. Ahora, nuevamente, si no estoy ganando peso, chicos, hay que regresar a revisar nuestra estimación y volver a encontrar ese mantenimiento para de ahí estar ajustando. Ahí yo les recomiendo sobre todo evaluar un poquito más las variables, hacer registro de alimentos, llevar diarios de entrenamiento para poder observar de manera más puntual estas variables y poder ajustar, ¿vale? Que es lo que normalmente nos va a dar resultado. Y por otro lado, la etapa de definición que creen, también se sugiere hoy en día hacerla mucho más moderada, mucho más cuidada. Estaremos hablando aquí de porcentajes que van del 10 al 15%
de déficit calórico, yo le sugeriría máximo un 20% y hacer énfasis sobre todo en el gasto calórico. ¿Qué quiero decir con esto? En que la persona se mantenga activa, mantenga el rendimiento, entrene bien, entrene fuerza, se siente incluso con ganas de hacer cosas para que esto nos permita mejorar realmente la composición corporal. Es decir, que haya movimiento, que haya incluso un buen estado de ánimo y que esto se pueda sostener para llevar a cabo una pérdida de grasa más sostenible. También soy partidaria, chicos, de algunas estrategias avanzadas, sobre todo cuando buscamos una estrategia distinta, pero esto sería un gran punto de partida. Ya en una de las clases les hablaré también de esas estrategias un poquito más radicales que pueden ser también muy efectivas. Y hablando de la calidad de la dieta, chicos, aquí va a ser fundamental. Primero, cuidar el aporte de proteína, que ahorita les doy algunas recomendaciones, el aporte de alimentos ricos en fibra, de agua. Estamos hablando aquí sobre todo de alimentos saciantes que nos ayudan a mantener esa saciedad, este apego a la dieta, y de cuidar el concepto de densidad nutricional, es decir, meter alimentos que nos den más volumen, menos calorías y restringir aquellos que nos dan muchas calorías en un pequeño volumen, que normalmente son alimentos ultraprocesados, ¿no? Aquí sí los vamos a restringir un poquito más. Entonces, esto sería a grandes rasgos lo que estaríamos buscando en cada una de las etapas. Y ya para ir cerrando, chicos, y dar por ahí espacio a resolver algunas dudas, algunas preguntas, si es que están por acá presentes. Vamos a poder hacer aquí un resumen, sobre todo práctico, de las variables nutricionales más importantes, más relevantes y sobre todo lo que yo los invitaría a cuidar de inicio. Recuerden que para mí esta sesión habla mucho del punto de partida, de que estamos pues retomando hábitos. Ahorita sí creo que ya no hay pretextos, ya estamos cerrando febrero, entonces ya se acabó todo esto que es sí, Navidad, Año Nuevo, el tema incluso de los tamales por ahí que todavía muchos lo tenían como pretexto. Entonces, creo que es como esta etapa inicial donde ya retomamos el ritmo, donde ya estamos constantes con entrenamiento, cuidando más la alimentación. Entonces, quise dejarles estas pautas específicas que incluso, que creen, van a poder aplicar muy bien, sobre todo para recomposición corporal, pero incluso intermitentemente para volumen o definición. Y ya les voy a ir haciendo algunas recomendaciones puntuales. Entonces, lo primero que quiero recomendarles, chicos, es que como un buen punto de partida, traten ustedes de mantenerse cercanos a sus calorías de mantenimiento. Es decir, incluso sin hacer cálculos, si ustedes aquí me dicen, Gaby, pero es que crees, yo no conozco esto de fórmulas de estimación, me hago bolas con los números, no sé calcular mis calorías. De entrada, chicos, hay muchas aplicaciones que nos ayudan para ello. Recomendación, Fat Secret es una buena estrategia, una buena herramienta, perdón. Podemos usar MyFitnessPal, también por ahí macros, que ya te ayudan a tener un estimado. Incluso te permiten hacer registro de alimentos y evaluar tu consumo actual, que es algo que yo también hago mucho énfasis por ahí con mis alumnos, que lo hagan de manera constante para poder ajustar sus requerimientos. Pero en caso de que no, que me digan qué complicado está registrando, qué difícil eso del cálculo, yo no sé hacer nada de eso. Bueno, ¿qué pueden hacer? Tratar de comer, chicos, para mantener su composición corporal, o sea, que su peso se mantenga estable. Esa sería la primera meta. Monitoreen su peso, ahorita de forma un poquito más constante, mínimo una vez por semana, y busquen que al menos durante un mes, idealmente dos, se mantengan. O sea, ese sería el punto de partida. Lo primero que voy a buscar es ese mantenimiento. Entreno de buena manera, voy mejorando mi técnica, voy aumentando mis cargas y me mantengo cercano a ese mantenimiento. Ese sería el punto de partida. Ahora, ya hablando aspectos más técnicos de la dieta, ¿en qué haría énfasis? Primeramente, el aspecto más relevante en recomposición corporal, el aporte de proteínas. Y fíjense, incluso este es un rango que aplica tanto para volumen, ganancia de masa muscular, como pérdida de grasa, que sería entre 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo de peso al día. Esto, por supuesto, chicos, orientado a fitness, deporte y culturismo natural, es un muy buen rango para generar una mejora en la composición corporal, ¿vale? Desde 1,6 a 2,2 gramos por kilogramo de peso al día. Incluso en términos prácticos, es decir, en su planeación de comidas, en sus compras, incluso en las comidas fuera, que su eje central sea alcanzar el requerimiento de proteína, ¿vale? Les digo incluso, pensando en una salida a un restaurante, elegir alimentos que nos puedan aportar una mayor cantidad de proteína y que me ayuden a cubrir este requerimiento inicial. Entonces, lo primero
Aporte de proteína. Y eso que creen va a generar cambios positivos, tanto a nivel de saciedad como de cuidado y mantenimiento de la masa muscular, pérdida de grasa, etcétera. Entonces, ese es un gran punto de partida. Ahora, rango para hidratos de carbono. Aquí sí se los dejo un poquito más abiertos, sobre todo porque dependiendo de la actividad física, el rendimiento puede variar un montón, incluso dependiendo de la etapa en la que nos encontramos. Pero en promedio, chicos, sobre todo considerando que hoy en día, aunque entrenamos en gimnasio, normalmente tenemos un poquito menos de actividad. Estoy pensando en una persona medianamente activa que esté entrenando, podríamos tener un rango de carbohidratos desde 2 hasta 5 gramos aproximadamente por kilogramo de peso al día. Posiblemente en volumen estaríamos hablando de los 6 gramos, máximo, máximo les hablaría de 8 y eso para personas que están realmente muy activas. Pero esto sería un buen punto de partida, sobre todo pensando en un proceso de recomposición corporal, ¿vale? 2 a 5 gramos. Y para los lípidos, aquí les quise poner un rango, sobre todo orientado un poquito más a la hipertrofia, a la ganancia de masa muscular, que fíjense, mínimos chicos, en un proceso de déficit estaríamos hablando de 0,5 gramos por kilogramo de peso al día. Pero si queremos favorecer la ganancia de músculo, el rendimiento, etcétera, este rango estaría alrededor de 1 gramo. Incluso en mujeres se suele sugerir en ganancia de músculo de 1 a 1,6 gramos y para hombres de 0,8 a 1,2. O sea, les digo, normalmente alrededor de 1 gramo por kilogramo de peso al día, ¿vale? Va a ser una buena cifra, sobre todo para favorecer el entorno hormonal, la síntesis de proteínas y digamos en general todos los procesos que permitan un adecuado proceso de recuperación que finalmente acompaña la ganancia de masa muscular. ¿Vale? Entonces serían rangos, digamos, sugeridos aquí para los macronutrientes. Y les digo, esto pues ya es mucho más técnico, sobre todo para mis alumnos que están por acá, pues son recomendaciones de mucha utilidad. Pero en términos prácticos, también sería sumamente útil que ustedes empiecen por mejorar la calidad de sus alimentos, es decir, seleccionar mejor sus comidas. Aquí técnicamente les hablo de dar prioridad a alimentos de origen animal. Estoy hablando de carne, pollo, huevo, pescado, incluso les puse por acá leguminosas, alimentos de origen vegetal que también aportan proteína, vegetales como parte de nuestra dieta, incluso acá sobre todo para el aporte de hidratos de carbono, dar prioridad a tubérculos, papa, camote, cereales integrales, avena, por ejemplo, y acompañarlo de algunos granos, semillas y grasas, sobre todo naturales, enteras y que encontramos en los alimentos. Entonces, a grandes rasgos, chicos, pues esto tendría que ser nuestra base de alimentación. Se habla idealmente de un 80-20, 80% de estos alimentos, 20% de algunos procesados, incluso algunos ultraprocesados en cantidad moderada y con frecuencia también moderada, pero esto en sí debería ser la base de nuestra alimentación. Y ya de ahí, como les digo, a lo mejor agregar algunos alimentos que pues también disfrutamos, que son sobre todo mucho más palatables, pero en cantidad y sobre todo frecuencia también mucho más moderada. Y también algunas recomendaciones por acá puntuales sería llevar un registro de alimentos. Esto incluso se los recomiendo mucho como punto de partida para que sepan ustedes la cantidad de proteínas que están consumiendo, la cantidad de hidratos de carbono, incluso si actualmente están sosteniendo ya sea un déficit, un mantenimiento o un superávit y ajustarlo de acuerdo a su objetivo. Entonces, como primer ejercicio, chicos, que ustedes hagan su registro y que ustedes evalúen este consumo es un excelente punto de partida. Incluso desde ahí y antes de hacer cálculo, pueden empezar ustedes a hacer modificaciones, les digo, incluso sin meterse todavía en cálculo dietético. O sea, si ustedes observan que se están excediendo en calorías, pueden hacer una reducción. Si están viendo que les falta cubrir su requerimiento de proteína, hacemos por ahí ajuste. Entonces, de entrada, a través de este registro de alimentos, que yo les recomiendo idealmente sea de varios días, podemos hacer ajustes importantes y empezar a ver resultados importantes, ¿vale? Entonces sería por ahí ya una recomendación práctica. Y por supuesto también les recomiendo tener más orden, más estructura en su alimentación, desde horarios de comida. Y sobre todo también, chicos, planeación en términos de hacer compras, cocinar, destinar tiempo suficiente para comer nuestros alimentos, que es algo fundamental, incluso en términos de saciedad. Cocinar, preparar los alimentos, sentarnos con tiempo, respirar tranquilos, comer con calma, va a favorecer muchísimo la saciedad, incluso la digestión, absorción de los alimentos, y son hábitos que en general nos van a ayudar a mejorar mucho, tanto desde el punto de vista, digamos, de composición corporal, pero también en términos de salud.
¿vale? Entonces, es darle, digamos, estructura y tiempo, además de este cuidado y sobre todo reconocer también la importancia que tiene la alimentación para nosotros, ¿vale? Ese sería, pues, un aspecto general, pero que por supuesto tiene un gran impacto. También les hablaría en términos generales de moderar el consumo de ultraprocesados, aquí únicamente definiendo qué sería un ultraprocesado. Son productos alimentarios, chicos, que técnicamente ustedes van a poder identificar en la etiqueta. De entrada, porque son estos pues más atractivos, más palatables, alimentos que son ricos. Incluso por ahí, como decía una famosa marca de papitas, no puedes comer solo uno, ¿no? O sea, te invitan a seguirlos consumiendo, son súper agradables, incluso generan cierta dependencia, necesidad de consumo. Ahora, en etiqueta los vamos a poder identificar porque tienen una larga lista de ingredientes y sobre todo porque esos ingredientes van a ser normalmente productos y no alimentos como tal. O sea, encuentras sustancias químicas, conservadores, saborizantes, aditivos artificiales, les digo, en una larga lista de ingredientes. Y normalmente vas a encontrar o muy poquitos o casi ningún alimento entero que sepas identificar. Entonces, esos ultraprocesados, sobre todo en este caso, necesitamos moderarlos porque suelen sumar muchas calorías a la dieta y también porque alteran nuestras señales de saciedad. Entonces, nos es mucho más complicado apegarnos a un plan o elegir alimentos, digamos, con un valor nutricional superior cuando estamos consumiendo una alta cantidad de ultraprocesados. Incluso estos, pues, desplazan a alimentos más saludables y evitan que estemos cubriendo requerimientos tanto de macronutrientes óptimos como de vitaminas y minerales, ¿vale? Por lo tanto, lógicamente, chicos, la idea es, si bien no satanizarlos, pero sí tratar de que tengan un porcentaje mínimo en la dieta. Les hablaba yo de este 20% en términos un poquito flexibles, pero idealmente si buscamos resultados, pues digamos avanzados, limitarlos al 10% de nuestro aporte calórico total. ¿Vale? Y por aquí, pues otra recomendación que también debo hacerles es limitar el consumo de alcohol, que por supuesto depende de su objetivo, de su meta, depende incluso del estilo de vida que ustedes quieran manejar, chicos, pero sin duda el consumo de bebidas alcohólicas acaba sumando muchas calorías a la dieta y además de eso, interfiriendo en los procesos tanto de ganancia de músculo como de pérdida de grasa. Es decir, nos pone el pie en ambos objetivos. Por supuesto que de manera moderada, recreativa y esporádicamente puede ser algo sostenible, sobre todo si no buscamos resultados extraordinarios o no queremos llegar a un nivel competitivo. Pero llega un punto donde sí es necesario restringirlo, sobre todo para alcanzar esas metas que nos hemos planteado. Entonces, en medida de lo posible, limitarlo para muchas personas, reducir el consumo de alcohol, incluso le sumaría aquí bebidas azucaradas en general, va a ser una gran diferencia en términos de composición corporal. La siguiente sesión que tenemos, chicos, son hábitos para transformar nuestra composición corporal, para cambiar nuestro cuerpo. Y digo, les hablaré a más detalle sobre todo de aquello que ustedes pueden programar de manera específica, pero esto sin duda va a ser algo que genera una gran diferencia. Ahora, en ese sentido, yo también suelo ser, pues sobre todo un poquito flexible con personas que están, digamos, con objetivos más orientados a la salud, o sea, que buscan, como les decía, no un nivel competitivo, no un físico extraordinario, que únicamente quieren mantenerse ahora sí que saludables y medianamente estables en estos términos de composición corporal, pues suelo tener un poco más de flexibilidad y adaptar incluso los planes. Pero la idea, chicos, es que son calorías que normalmente podrías cubrir con alimentos muy densos en nutrientes y que están sumando sobre todo grasa corporal e interfiriendo en el proceso de recuperación a nivel muscular. Entonces, nuevamente, pues es una recomendación que debe hacerlas y sobre todo, pues tratar de moderar el consumo si su objetivo es este año de resultados extraordinarios. Muy bien, los siguientes y últimos aspectos sería tener horarios y un ritual de sueño bien establecidos. Aquí, chicos, sabemos que el ideal es 8 horas, mínimo 7 horas, y que sobre todo este aspecto ha sido descuidado por mucho tiempo. O sea, decimos, ah, sí, claro, debo dormir bien, pero muchas veces no evaluamos el impacto que la falta de sueño y la falta de descanso va a tener para nosotros. Creo que se hace un poquito más de énfasis con el sueño en la hipertrofia, en la ganancia de masa muscular, pero para la pérdida de grasa también es un factor fundamental. Se ha visto, chicos, en investigación científica que una sola noche de mal sueño, o sea, de poco sueño, de dormir poquito, va a afectar sobre todo nuestras señales de saciedad, va a provocar que aumentemos sobre todo el consumo calórico y que busquemos alimentos sobre todo ultraprocesados y ricos en azúcares. Entonces,
Véanlo ustedes, no me crean, pero incluso una sola desvelada intensa nos va a provocar estas alteraciones a nivel de apetito, muchas veces incluso va acompañado de ansiedad, de malestar a nivel físico, que va a entorpecer tanto el proceso de recuperación, les decía, asociado a la hipertrofia, a la ganancia de masa muscular, como la pérdida de grasa. Entonces, dormir suficiente es un elemento central para que nuestras fibras musculares se recuperen y sobre todo también para favorecer la pérdida de grasa. Entonces, si hablamos de recomposición corporal, el sueño sería un objetivo central. ¿Vale? Y finalmente quise dejarles por aquí algunos suplementos de interés. Esto igual lo veremos en una clase particular, pero sobre todo pensando en ganancia de masa muscular, en pérdida de grasa, les puse aquellos que podrían resultar más interesantes. Tenemos sobre todo aquí de base los que serían, pues digamos, aquellos que cuentan con mayor evidencia científica, sobre todo en términos de ganancia de masa muscular, de rendimiento, que serían principalmente creatina y cafeína. Y quise acompañarlos aquí de algunos adicionales que se han visto de mucho interés, sobre todo para favorecer el descanso, regular el cortisol e incluso estimular o dar ese empuje adicional para la pérdida de grasa, que serían ashwagandha y el extracto de té verde. Interesantes ya como protocolos un poquito más avanzados, los de base serían siempre principalmente creatina, cafeína, posiblemente proteína, sobre todo si no estamos llegando al requerimiento, pero como base, chicos, esos dos y algunos adicionales. Digo, también tenemos por acá una sesión de suplementación donde estaremos ya revisando protocolos, dosificación y sobre todo nuevas sustancias de interés, ¿no? Que en estos últimos años se han presentado como herramientas interesantes para acompañar este proceso, este cambio de hábitos y sobre todo, yo les digo, los suplementos funcionan muchas veces para potenciar el esfuerzo que ya estamos haciendo. O sea, ya sea potenciar el rendimiento, mejorar el descanso, estimular esta pérdida de grasa, pero son normalmente ese complemento adicional, ese plus que viene a acompañar el esfuerzo que nosotros ya estábamos haciendo. ¿Vale? Entonces, muy bien, chicos, pues hemos llegado al final de esta presentación. Muchas gracias a todos los que están por acá presentes. Ya iré viendo quién se conectó. Les mando muchos saludos. Aprovecho, pues ya aunque estamos terminando febrero, también para desearles un excelente año, para invitarlos también a todos los cursos de capacitación que tenemos dentro de Escuela de Entrenadores, que saben ustedes, están orientados sobre todo al entrenamiento, a alimentación. Particularmente me encargo precisamente del departamento de nutrición y tenemos hoy en día una oferta sobre todo orientada al deporte, al fitness y al culturismo natural. Entonces, por acá espero también tenerlos presentes en el congreso que está programado para octubre, que va a ser también una gran oportunidad para reencontrarnos y que nos permite, sobre todo también con muchos exalumnos, volver a tener por ahí ese contacto. Vale. Fíjense, por acá, Emiliano, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir tu pregunta, me la acaban de enviar. Y Emiliano nos pregunta, ¿cómo puedo cuidar mis ganancias de la etapa de volumen en una definición? Muy buena pregunta y qué bueno que la haces porque esto nos va a ayudar precisamente a aterrizar algunas recomendaciones. Fíjate, Emiliano, primeramente vamos a cuidar y vamos a planear y estructurar muy bien esa etapa de definición. Uno de los aspectos centrales va a ser elegir un buen déficit calórico. ¿A qué me refiero con un buen déficit calórico? No a una alta cantidad, sino a una cantidad moderada que te permita perder grasa, pero que también te permita mantener el rendimiento y cuidar esa masa muscular. Con esto me refiero a un porcentaje de déficit calórico de alrededor del 10 al 15%. O sea, ese déficit moderado va a permitir que cuidemos más la masa muscular. Ese sería uno de los factores. Ahora, el segundo, que no es incluso nutricional, sería mantener el entrenamiento de fuerza. O sea, mantener el rendimiento y sobre todo ese trabajo, ese estímulo para el músculo. Por lo tanto, también queremos suficiente energía para que puedas entrenar incluso en esa etapa de definición. El tercer factor que destacaría es el aporte de proteína. Curiosamente, chicos, la recomendación de proteína es incluso más alta en definición que en la etapa de volumen, ligeramente arriba. O sea, normalmente en una etapa de volumen de ganancia de masa muscular vamos a ir desde 1,6 a 2 gramos por kilogramo de peso al día y en el déficit calórico podríamos llegar a 2,2 gramos por kilogramo de peso al día. Incluso algunos autores 2,5 o 3 si hay una gran cantidad de masa muscular que cuidar. Entonces, suficiente proteína en la dieta
te ayuda a cuidar y mantener esas ganancias. Y ya como tercer elemento te hablaría posiblemente de la suplementación. La creatina puede ayudar para ello, tanto para mantener rendimiento como para mantener volumen. ¿Y qué crees? El descanso, el sueño como último factor. Tener tus horas de sueño, tus horas de descanso, también va a ayudar a cuidar esas ganancias. Y en general, esta combinación de factores va a hacer que mantengas ese músculo. Pero te digo, centrarnos sobre todo en que el déficit sea suficiente para la pérdida de grasa, pero que no comprometa de manera importante esa masa muscular, porque es algo que pasaba, ¿no? Primero ganabas mucho peso, sobre todo peso, grasa corporal, después te ibas a un déficit y acababas perdiendo masa muscular, y es algo que buscaríamos evitar, ¿vale? Y déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Eric, por acá nos dice, mejorar la composición corporal es imprescindible. Los puntos que mencionaste a lo largo del video fueron súper importantes, muy bien, para poder lograr objetivos reales sin sacrificar nuestra calidad de vida, que es bien importante, Eric. Fíjate que, ay, muchas gracias. Qué bueno que estuviste por acá presente. Saludos a todos, chicos, a todos los que están conectados. Sé que hay muchos alumnos, exalumnos, entonces es un gusto también para mí compartir y también para las personas nuevas que puedo conocer por medio de estas plataformas. Es un gusto enorme para mí. Les voy a dejar por acá también redes sociales para que puedan seguirme. Instagram, sobre todo, donde estoy un poquito más activa, soy Gaby Domínguez. En TikTok, que también por ahí estoy generando contenido como Oye Gaby y la página web. Pero antes de irme, sobre todo quiero hablarles también un poquito de eso, la calidad de vida, el manejo de estrés, incluso cómo afrontamos las situaciones cotidianas, acaba siendo relevante también para este mantenimiento de la composición corporal. Creo que uno de los errores en estos temas es que hemos querido separar las cosas. Por un lado el entrenamiento, por otro lado la dieta y por otro lado esta calidad de vida de la que hablamos, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que sobre todo necesitamos manejar un enfoque que integre esas variables y que nos permita como individuos, como personas, como seres humanos, poder vivir y llevar esto de manera sustentable, porque a lo mejor en términos de culturismo hablamos de metas puntuales en tiempo, pero yo sobre todo le hablo mucho a mis pacientes, a mis alumnos, de mantener una calidad de vida a largo plazo. Y por ejemplo, en ese sentido, chicos, la ganancia de músculo, que es un tema que acabo de revisar con los chicos de nutrición aplicada a fitness y deporte, la ganancia de masa muscular no es solo para los que quieren estar fuertes, grandes, musculosos y quieren verse bien. La ganancia de masa muscular, el cuidado de la masa muscular acaba siendo un tema de salud, que es por ahí el tema que estaré tocando en el Congreso de EDEN, porque creo que incluso para muchas mujeres y para muchas personas que están fuera del medio de fitness, les sigue dando miedo la ganancia de masa muscular, cuando sabemos que invertir en cuidar y mantener el músculo es que creen una inversión a largo plazo. Yo lo veo algo así como un seguro de vida que te va a permitir mantener esta calidad de vida incluso cuando somos adultos mayores. Y no les estoy hablando del vernos bien, les estoy hablando del mantener la movilidad, de poder vivir independientes, de prevenir lesiones, fracturas, caídas y de mantener precisamente esa calidad de vida a largo plazo. Entonces, es sobre todo en eso, chicos, en lo que yo hago énfasis, porque a veces esto se queda aquí en el medio de estética corporal, ¿no? En culturismo o dentro de los gimnasios, pero incluso para una persona promedio, cuidar su músculo, mantener un porcentaje de grasa saludable puede ser un elemento fundamental para prevenir enfermedades y para mantener esa calidad de vida a largo plazo. Sobre todo, envejecer de manera digna, que yo lo digo mucho, ¿vale? Entonces, un gusto, chicos, poder compartir con ustedes. Ya estamos llegando aquí, pues, al límite de tiempo para la sesión. Nos vemos por acá dentro de 4 semanas, que estaré compartiendo nuevamente con ustedes. Hay también otras sesiones con especialistas aquí en vivo, entonces aprovechen esas sesiones gratuitas. Me dicen que ya no hay más preguntas, entonces estaríamos cerrando hasta aquí. Muchas gracias, chicos, un abrazo para todos y bonita noche. Cualquier cosa me encuentran por acá en redes sociales y, por supuesto, dentro de los cursos de capacitación de Escuela de Entrenadores. Saludos y un abrazo para todos.